Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Mejor Energía. Estamos en el capítulo 21 del programa de energía que hacemos en Prima Multimedios, desde la ciudad de Neuquén, desde los estudios de Prima Multimedios para todo el país, para todo el mundo, compartiendo nuestra mirada acerca de Vaca Muerta, acerca de los principales temas del sector energético, sin duda con muchas novedades, muchas noticias, entrevistas respecto de lo que dejó la Argentina Oil and Gas Patagonia 2022, el tramo neuquino de esa gran muestra de la industria oil and gas que se estuvo desarrollando por 3 días en la semana pasada en el espacio Duan, acá en la capital provincial. Estuvieron desfilando los principales referentes del sector energético argentino y por supuesto también buena parte de lo principal de la política argentina y local pasó por el espacio Duan durante esas 3 jornadas intensas que hemos estado cubriendo también allí en el stand de Mejor Energía, con el día a día, el minuto a minuto, a través de toda la multiplataforma de Prima Multimedios. Como les decía, mucha información, muchos títulos, muchos referentes que van a pasar por este programa, bueno, fijando su postura, ¿no? Uno de los principales temas que vamos a estar desarrollando, uno de esos títulos, tiene que ver precisamente con, bueno, ¿qué nos dejó la OG? La mirada de los empresarios, la mirada de los CEOs, de los referentes políticos. Las productoras se expresaron, bueno, ante los anuncios de Sergio Massa, básicamente el ministro de Economía, que estuvo pasando también por Neuquén en la segunda de las jornadas, acaso la más intensa. Bueno, hubo una serie de repercusiones y, bueno, tienen que ver con esas medidas que se estuvieron anunciando para, bueno, a ver si el Estado argentino, a ver si todo el sector encuentra una plataforma de crecimiento adicional a estos mejores indicadores de producción que está experimentando Vaca Muerta, la industria no convencional allí en los bloques en cercanías de Añelo, que están siendo básicamente un garante del suministro de gas y petróleo para el país. Las productoras, ante los anuncios de Sergio Massa, va a ser uno de los títulos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora, que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Y también, claro, la repercusión política, ¿no? La faceta más política vinculada a estos desarrollos, ¿no? El Plan 2030 que tiene el Estado neuquino, el Estado provincial, que ha sido parte de lo que, bueno, le estuvo ofreciendo, planteando al ministro Massa, Omar Gutiérrez, ¿no? La mirada de la política y el plan para el despegue al 2030, estos 8 años de un itinerario, un recorrido que plantea Neuquén construir en conjunto con el Estado argentino para ver si pueden casi triplicar la producción de petróleo y duplicar la de gas en ese periodo, bueno, con inversiones importantes, un promedio de 7.000 millones de dólares por año en inversiones, es lo que está diciendo Neuquén, que es factible, que es posible. Va a ser otro de los ejes principales de nuestro programa y lo vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes en lo que viene. Les decía, vamos a compartir una serie de entrevistas, de testimonios, de lo que estuvieron observando, las repercusiones respecto de la llegada de Massa y estos anuncios. Uno de ellos, el acceso a divisas a partir del primer día del próximo año, un decreto que se está reglamentando por estas horas, que ha sido publicado en estas horas y que establece las pautas para acceder a esas divisas, un nodo de los reclamos de las petroleras, uno podría decir desde el 2018, de aquel momento en el que la economía en el gobierno anterior de Mauricio Macri comenzó a precipitarse en esa crisis macroeconómica que hoy muestra su expresión más dura, ¿no? En ese momento ya se avisoraban ciertos inconvenientes, ciertos resquemores, ciertos tapujos de las petroleras a la hora de invertir, bueno, básicamente en Vaca Muerta, que es el lugar donde obtienen más rendimiento. Sin embargo, bueno, estas medidas fueron tomadas, por supuesto, de forma positiva y con la mesura del caso, ¿no? de las experiencias previas vividas en administraciones anteriores. Uno de los CEOs que estuvo manifestando su posición allí en el stand de Mejor Energía que tuvimos en la OG Patagonia 2022 fue Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez es el nuevo presidente de Shell, acaba de asumir hace cerca de un mes en sus funciones. Bueno, un joven referente de la industria
que en su paso por el stand de Mejor Energía, bueno, planteaba su posición respecto de la actualidad de Shell, ese gran productor de crudo de la cuenca neuquina por estos días. Vamos a compartir entonces el testimonio, la entrevista que manteníamos con Ricardo Rodríguez, presidente de Shell, allí en la AOG Patagonia 2022. Bien, seguimos desde la AOG Patagonia 2022 en Neuquén, en el stand de Mejor Energía, en este momento con la presencia del presidente de Shell en Argentina, Ricardo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Ricardo, un gusto tenerte acá en el stand de Mejor Energía. Muchas gracias. No, muchas gracias, Fernando, por recibirme. Bien, bueno, las primeras impresiones de la muestra, una muestra importante, de un tenor histórico, bueno, muy convocante, ¿no? No sé cómo la estás viendo. No, absolutamente, muy impresionado con toda la puesta en marcha, la organización, el número de actividades, los stands, la calidad de las cosas que hemos oído en los últimos días, en entrevistas con los CEOs de las distintas compañías y bueno, los anuncios que recibimos hoy de parte del ministro y del gobernador. ¿Cómo los estuviste siguiendo? Aparece como una opción importante aquello que estoy hablando de las divisas, del libre acceso hacia adelante, reclamo general de la industria hace muchos meses y después, bueno, ese marco general de las definiciones que estuvo dando, ¿cómo lo apreciaste? Yo lo veo muy positivo, por supuesto tenemos que ver los detalles de algunas de esas medidas, pero en general el acceso a las divisas, el tema de exportaciones, el tema de poder tener divisas para pagar a nuestros proveedores, importar las tecnologías que necesitamos para seguir creciendo en la cuenca y mejorar las eficiencias que tenemos. Al igual que, bueno, mejorar la extensión de las licencias de Oldeval y de OTI para esas concesiones para poder resolver el problema de evacuación de crudo de la cuenca, ¿no? Que nos está limitando en estos momentos. Bueno, el caso particular de Shell, muy importante, vienen con un ímpetu muy particular, sobre todo en el último año, creciendo con facilities, creciendo con producción de shale oil en la ventana de crudo de Vaca Muerta de shale oil. Bueno, les permite seguir explorando algunas salidas, me imagino, al mercado exterior. Correcto. La coyuntura está siendo propicia, ¿no? para seguir explorando al margen de lo que puedan abastecer la demanda interna, ¿no? Correcto. Sí, estamos en un momento donde se abastece la demanda interna de crudo y bueno, si seguimos creciendo va a ser para exportar, que ayuda a traer divisas al país, a seguir mejorando bueno, las condiciones de todos los argentinos aquí. Y algo que quería comenzar, por supuesto, es que en términos del desarrollo que tenemos aquí, Shell tiene muchos años en Argentina, tenemos más de 108 años en Argentina y bueno, nosotros hacemos inversiones a largo plazo. Como dijiste, estamos comprometidos con el desarrollo, invertimos de manera fuerte, incluso durante la pandemia, duplicamos nuestra producción, triplicamos desde la pandemia, pero duplicamos desde el año pasado, tenemos capacidad de producción ahorita en nuestra planta en Sierras Blancas de 42.000 barriles, con posibilidades de expandirnos. Estamos construyendo otra planta en Bajada por otros 15.000 barriles y bueno, estamos tratando de resolver el problema de evacuación para poder continuar con el crecimiento. ¿Cuáles son esas metas de producción para el 2022, 2023? ¿Cuánto estarían totalizando, al menos este año, digamos? Este año estamos produciendo 45.000 barriles de crudo. Somos el segundo productor de crudo de Vaca Muerta después de YPF, lo cual nos hace muy orgullosos y queremos mantener esa posición en el futuro. Como te digo, tenemos que resolver algunos desafíos que tenemos con la industria, pero tenemos 2 taladros y 2 spotters funcionando a tiempo completo. Hemos perforado más de 100 pozos desde el 2020 para acá. Digamos, tenemos un nivel de actividad grande que queremos mantener en el futuro. Ricardo, bueno, una experiencia importante, muy amplia también en Estados Unidos, alguna de los no convencionales, bueno, con Canadá también, ¿no? Sin duda la dimensión de Permian, de los plays de esas rocas insignia del shale a nivel mundial, son un punto de referencia para Vaca Muerta también, ¿no? ¿Qué pudiste ver respecto de lo que conoces de allá, claro, al margen de cuestiones puntuales que tienen que ver con la escala, digamos, ¿no? Pero digo, claro,
palmo a palmo, pozo a pozo, ¿qué pudiste apreciar de acuerdo a lo que estuviste viendo y que ya obviamente conocías, ¿no? ¿Cuál es esa comparación? ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo la aprecias? No, Fernando, desde el punto de vista de Roca, de la calidad del recurso y la escala del recurso, no tiene nada que envidiarle Vaca Muerta. De hecho, no me extrañaría que descubriéramos otros intervalos en el futuro que pudiéramos desarrollar conjuntamente con los intervalos que estamos desarrollando en este momento en Vaca Muerta, porque eso fue lo que pasó en el Permian, ¿no? Empezamos a hacer lo que llamamos co-development de distintos intervalos y aquí estamos comenzando esa etapa. Pero en términos de calidad del recurso no creo que tenga nada que envidiarle. Creo que más es el tema de cuán eficientes nos podemos hacer para hacer quizás áreas o zonas que hoy en día no son recuperables, con más tecnología y mejor eficiencia podamos recuperar y hacerlas rentables en el futuro. Eso fue un poco el aprendizaje de Permian. Cada vez producíamos más con menos. Claro. Y en esa curva de aprendizaje podemos comenzar en Vaca Muerta un poquito más adelante con los aprendizajes que traemos de Permian. Esta semana hubo una serie de pronunciamientos, visitas importantes de por ejemplo, referentes del embajador de Estados Unidos, el mundo poniendo también la agenda y el valor de los recursos energéticos en buena medida, crisis de suministro, incertidumbre respecto a por cuánto tiempo más se puede extender este escenario. ¿Cómo ves ese rol que, bueno, algunos creen que puede jugar Vaca Muerta Argentina? Tiene que ver estrictamente con cuestiones políticas y económicas. El recurso parece estar, es un poco eso el contexto mundial y la eventual inserción de Vaca Muerta de una forma más clara. Claro. No, presenta una oportunidad sin duda alguna para los productores de petróleo, entre ellos la situación actual. Es lamentable que, bueno, toda la pérdida de vidas que esto significa, dado la guerra y el conflicto que hay en Europa, pero eso ha creado una ventana en unos precios del crudo que demuestra una vez más que países como Argentina, con los recursos que tiene Argentina, pueden jugar un papel fundamental en esa seguridad energética del mundo, ¿no? No solo en petróleo, sino en gas. Entiendo que probablemente empezamos suministrando suficiente crudo para el mercado interno. Argentina está llegando a ese nivel y puede convertirse en un exportador neto importante de crudo con el recurso que tenemos aquí. Shell tiene posiciones claramente importantes en petróleo, en crudo. Existe en el portafolio de bloques la posibilidad de que también profundicen la beta del gas de un modo más claro, más contundente, o la apuesta básicamente pasa por el shale oil. No, lo vemos como la segunda etapa del desarrollo. Para eso necesitamos, ahora estamos concentrados en nuestras áreas donde tenemos más crudo, están en la ventana de crudo, pero no estamos en abandono para nada de las áreas donde tenemos gas. Tenemos todas nuestras áreas en desarrollo, pero el desarrollo masivo del área de gas que está más hacia el norte va a requerir adicionales inversiones en infraestructura para poder evacuar esos volúmenes de gas. Y eso lo vemos más hacia futuro. Ricardo, un gusto de mantener esta entrevista, esta charla con vos. Gracias por pasar por el stand de Mejor Energía también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí escuchamos la palabra del presidente de Shell, Ricardo Rodríguez, que acaba de desembarcar en Argentina en la conducción de la petrolera de esta enorme empresa global que sin duda es Shell y que también está siendo una de las que está apuntalando el crecimiento de la producción. Es la segunda productora de Shale Oil de Vaca Muerta. Ocurrió en un puñado de años, tiene esa ambiciosa perspectiva de crecimiento con la construcción de obras de infraestructura, de facilities, de plantas de tratamiento de crudo, de oleoductos. Sin dudas, una de las que empuja esta creciente producción desde Neuquén. Otra de esas petroleras que está siendo muy protagonista, sobre todo en el segmento del gas, ya desde hace varios años, es Tecpetrol. Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techin, esa gran corporación argentina, enorme a escala global. Tiene una empresa también en la industria oil and gas. Por supuesto, ha sido una de las precursoras del shale gas de la cuenca neuquina con su área, con su bloque Fortín de Piedra, uno de los principales yacimientos productores de gas del país, junto con algún otro de la cuenca austral, del offshore, son buena parte de la garantía del suministro interno de gas de Argentina, aquello que permite esquivar
aún más esas compras gigantescas que se hacen al exterior. Eso de, bueno, tener una variante interna que permita atenuar en algo, en todo lo que se pueda, ese peor escenario del mundo del que tantas veces hemos hablado. Estuvimos hablando con el CEO de Tecpetrol, Ricardo Marcus, también en el stand de Mejor Energía. Bueno, también habló un poco del gasoducto Néstor Kirchner, de las perspectivas que ofrece la coyuntura actual para Fortín de Piedra. Vamos a compartir también la charla, la entrevista que hacíamos con Marcus allí en la OG Patagonia 2022. Seguimos del stand de Mejor Energía en la OG Patagonia 2022. Estamos con Ricardo Marcus, CEO de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techin. Ricardo, bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando, bien, todo bien. Como una primera apreciación tuya, nos interesa conocer, bueno, estos anuncios que estuvo haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, acá en la OG. ¿Cómo los tomaste? Bueno, me parecen positivos. A ver, repasando un poco los anuncios. El primero, la extensión de la concesión de Oldelval, importante, porque nosotros mismos que tenemos proyectos de petróleo en Vaca Muerta, no hay capacidad de transporte, con lo cual es fundamental la extensión. Lo mismo la extensión del plan, digamos, de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Ahí lo que hay, y hubo una reunión previa con el ministro y con las autoridades que lo acompañaban, buscar algún mecanismo público-privado que ayude a la financiación de esta segunda etapa, que permite conectar Saliqueló con San Jerónimo, y de esa manera dar vuelta al gasoducto norte y alimentar la zona del litoral donde está la demanda fuerte de centrales y el reemplazo del barco de parte del NG que se importa por Escobar. Así que esas dos cosas muy bien. Lo mismo el canal verde para la importación de equipos, porque estamos viendo que los equipos están al límite, 8 sets de fracturas para todo lo que viene, para aumentar gas y petróleo no alcanzan. Lo mismo los equipos de perforación. También la reglamentación del 277, que es la posibilidad de tener divisas por la producción adicional, que estaba el DNU, pero no estaba la reglamentación. Tenemos que esperar cómo sale esa reglamentación, pero toda esa parte me pareció muy positiva. Bien. Bueno, Tecpetrol, la principal jugadora de shale gas de la cuenca neuquina, de Argentina. ¿Cómo están viendo esa obra de la posibilidad de llegar con la obra del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner creen factible que esa obra esté terminada el año próximo, como se viene diciendo? No, el año próximo tiene que estar ya terminada. Yo diría que tiene que estar terminada, si es posible, al inicio del invierno, como está planteada. ¿Se llega? 20 de junio. A ver, yo pertenezco al Grupo Techin. Mi responsabilidad es Tecpetrol, no tengo la responsabilidad por la construcción ni por la fabricación de caños, pero conozco los proyectos y tanto la fabricación de caños como la construcción es posible hacerlo para llegar al 20 de junio. Claramente hace falta el apoyo del gobierno provincial, por todos tanto de Neuquén como de La Pampa, como de Buenos Aires, por lo que es los permisos y la parte ambiental. Hay un tema de válvulas de licitación que hay que ver cómo se compatibiliza con los plazos de construcción, pero es difícil, es un proyecto complejo en el sentido, no complejo por lo que es el proyecto en sí, sino por los tiempos, pero yo creo que es posible. Con la asistencia del gobierno es posible llegar. Y no solamente posible, sino que debería ser poner toda la energía, porque los barcos para el invierno que viene, en los futuros, están a $50 el millón de BTU. Claro. Lo que Argentina importó a $30 este año promedio y tuvo licitaciones por $50 que no convalidó y consumió gasoil, para el año que viene está en $50. Con lo cual, solamente con 11 millones de metros, que es la primera etapa, sin compresión, y bueno, reemplazar esos barcos son $2.000 millones de ahorro de divisa para el país. Claro que sí. Ricardo, bueno, la actualidad de Fortín, habíamos hablado en la última Oil and Gas, esa aspiración de llegar al plató de producción en este invierno estuvo sucediendo, esa máxima producción de Fortín de shale gas, con ese aporte tan sustancial para el sistema en Argentina. ¿Cómo se plantea en el futuro de corto plazo? Se viene una licitación importante, muy probablemente para llenar el gasoducto. ¿Qué implica eso en términos de infraestructura dentro de este bloque insignia, digamos, ¿no? Mirá, nosotros muy contentos con haber llegado a un plató. El año pasado habíamos tocado 18 millones algún día, después tuvimos 67 millones, pero este año estuvimos en 20.6 y además 20.6 en forma constante millones de metros cúbicos por día.
Tomemos de emisión lo que son 20.6, es casi la mitad de lo que produce todo Bolivia. Bolivia produce 43 millones, Fortín de Piedra produce 20.6. Y los produjo en forma constante junio, julio y lo que va de agosto. Nosotros aspiramos para el invierno que viene, dependerá de la participación en el llenado de los 11 millones adicionales. Pero tenemos algunos planes donde podríamos incrementar marginalmente un 10-12% la capacidad. Hoy estamos al tope de las instalaciones, nuestro cuello de botella son las dos plantas CPF y la EPF, pero tenemos algunos programas que podrían incrementarse en un 10% esa capacidad. Están esperando ese escenario para ver si eventualmente podrían agregar algo más de infraestructura. Algo más de infraestructura porque dependerá de la licitación, de cómo se llenan los 11 millones de metros y la extensión del Plan Gas 4. Ricardo, no te sacamos más tiempo, sabemos que tenés que ir a la charla de los CEOs. Te agradecemos de ya pasar por el stand de Mejor Energía. Seguramente vamos a retomar la charla en breve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Listo. Ahí pasaba Ricardo Marcus, CEO de Tecpetrol, dando su mirada respecto a la actualidad del sector. También estuvimos hablando con Daniel González, presidente de ACIPAN, la Cámara de las Pymes de Neuquén, también integrante de FECENE, la Federación de Cámaras del sector Oil and Gas allí en Vaca Muerta. Nos compartía su mirada sobre la actualidad, sobre los anuncios. Bueno, ¿qué esperan las pymes neuquinas? Otro de los temas que compartimos con ustedes aquí en Mejor Energía TV. Seguimos del stand de Mejor Energía en esta muestra, en la AOG 2022, en su versión patagónica. Bueno, vamos a hablar con un referente de las pymes de la región, con el presidente de ACIPAN, integrante también de FECENE, de la Federación de Cámaras de las empresas que están nucleadas dentro de la industria oil and gas, más vinculadas en Vaca Muerta. Daniel González, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo? Primero te pregunto por la muestra, que también tiene que ver con tu rol en las pymes de la ciudad, ¿no? Sí. Se está viendo una actividad económica importante también como producto de esto, ¿no? Sí, sí. Impactado porque realmente la magnitud que tiene esta exposición supera muchísimo con creces a la anterior e iguala casi a la de Buenos Aires. Realmente muy, muy interesante. Mucha presencia y demuestra la vigencia que tiene el tema Vaca Muerta a nivel nacional e internacional ya, ¿no? Bien. Sergio, más ayer planteaste en tu otro rol como integrante de la Cámara de FECENE, te pregunto, ¿cómo tomaron las medidas que estuvo anunciando el ministro de Economía? Parecía, en sintonía al menos con lo que reclaman las grandes productoras. Desde las pymes, ¿cómo ven ese pronunciamiento? Sí, mira, el día anterior justamente habíamos estado en el encuentro de la Cámara Argentina Texana y donde tuve oportunidad de escuchar no solamente al embajador de Estados Unidos, pero también a todas las operadoras. Y justamente estaban pidiendo mucho de lo que anunció Massa, lo que es libre disponibilidad de divisas, el tema del Canal Verde para la importación de equipamiento e insumos para Vaca Muerta, el tema la cantidad de poder evacuar toda la producción, ya sea oleoductos y gasoductos. Creo que anunció todo. Ahora nos queda toda la esperanza que se pueda cumplir, ¿no es cierto? Pero los anuncios son muy buenos. Estamos todos expectantes a ver hasta dónde va a poder cumplir. Contanos un poco de la situación de las pymes de Vaca Muerta. Algo sabemos de esas situaciones que se siguen dando, pronunciamientos que ha tenido FECENE en la última quincena respecto a las contrataciones de empresas por fuera de la provincia, esa tensión subyacente al crecimiento de Vaca Muerta. ¿Están dialogando con las empresas, con el gobierno? Sí. Mira, aprovecho de hacerte un poquito de historia. Hace 4 años más o menos, 5 cámaras de Neuquén que engloban, es interesante porque está todo el entramado empresario que está trabajando en Vaca Muerta, construcción, industria, servicios, comercio, todos los que están involucrados en Vaca Muerta, estamos todos en esta federación. Así que es una institución muy, muy importante porque se considera un interlocutor válido para ponerse en contacto con las pymes neuquinas. Y así fue que hemos entablado muy buena relación con el gobierno de la provincia. Hemos tenido una mesa en la que nos hemos estado reuniendo durante 2 años con el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, y con Facundo López Raggi, el secretario de Trabajo. De ahí salió un poco, fue el embrión de la ley de compra neuquino. Nosotros la empujamos y el Centro PYME la elaboró, y esa ley nosotros le ponemos mucha expectativa.
Hoy la realidad es que las empresas neuquinas están trabajando muy bien, pero es por el nivel de producción que hay en Vaca Muerta, requiere muchísimo trabajo, pero pasamos momentos difíciles y cada vez es mayor la participación de empresas neuquinas. Vemos con satisfacción que algunas operadoras, no todas, semanalmente nos están pasando mail pidiéndonos en cada uno de los rubros, tenemos que hacer movimientos de suelo, catering, soldaduras, pásennos las empresas que están. Así que eso nos llena de satisfacción porque ellos ya se están compenetrando de que en primer lugar consultan a las empresas neuquinas y si no hay, contratan de otros lados. Pero bueno, creo que se ha recorrido un buen camino en estos últimos 3-4 años. Se viene un momento importante también con obras de infraestructura de carácter histórico, el gasoducto Néstor Kirchner, todo indica que está a punto de comenzar. De hecho, estuvieron empresas hablando de eso en estos últimos días, el gobierno neuquino, el gobierno nacional. Un momento importante también para capitalizar esa cuestión de la infraestructura, sí, y también tratar de que eso se vuelque en beneficio propio de las empresas locales, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, evidentemente una de las falencias o una de las necesidades que tenía Vaca Muerta era toda esta necesidad de evacuación, ya sea de gas o de petróleo, así que el anuncio de la duplicación del oleoducto de Oldelval, como finalmente el gasoducto Néstor Kirchner, y el anuncio también del otro tramo, que es importantísimo para llevar gas al norte por el declino de Bolivia y también para poder exportar a Brasil eventualmente. Así que todo eso es muy interesante y respecto a las pymes neuquinas, estamos relacionados con todas las empresas que están involucradas en esto, así que esperamos tener trabajo también ahí. Desafíos de corto plazo, ¿por dónde pasan? Tema financiamiento, tema provisión de insumos. ¿Cuáles son las situaciones que al margen de este contexto general que nos planteás están teniendo que solucionarse todavía y si hay algún viso de salir de esos escenarios? Y lo que complica mucho es el contexto nacional, o sea, la macroeconomía nos está poniendo trabas a todos, o sea, tenemos muchos problemas para importación de insumos, de productos, por la carencia de divisa en el Banco Central, o sea, los cepos que hay, realmente todo eso complica bastante y vamos a ver si con esto del canal verde puede mejorar, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, por ese pantallazo, esa foto de este momento de las pymes de Neuquén. Seguro en breve volvemos a retomar el contacto. Gracias por pasar por el stand de Mejor Energía. Bueno, gracias Fernando, a vos. Bien, pasaba al testimonio de Daniel González, el testimonio de un referente de las pymes de Neuquén. Se nos fue este primer bloque del capítulo 21 de Mejor Energía TV. Es momento de hacer una breve pausa y ya regresamos.